Hola, corazón, hoy quiero contarte una historia que te va a tocar el alma. Es el relato íntimo de una mujer valiente, que vivió el rechazo más cruel y aún así encontró el amor donde menos lo esperaba. Una historia realista, tierna y muy humana, que te hará sentir cada palabra. Pero antes de comenzar, te pido algo muy especial. Estamos creciendo poquito a poquito y tenemos la meta de llegar a los 1000 suscriptores. Si te gusta este tipo de historias sinceras y llenas de emoción, suscríbete ahora al canal. No te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. También te invito a darle like si te emociona esta historia y a dejarme un comentario contándome qué sentiste. ¿Qué parte te tocó más o si alguna vez viviste algo parecido? Me encanta leerte. Ahora sí, ponte cómoda, respira hondo y acompáñame hasta el final, porque esta historia merece ser escuchada completa. Nunca he contado esto, ni siquiera a doña Matilde, que fue la primera a tenderme la mano cuando llegué rota a Santa Clara del Llano. Pero hoy, después de todo lo vivido, siento que necesito sacarlo de adentro. Como cuando una saca el pan del horno y sabe si subió bien solo por el aroma. Lo que pasó aquel día en la biblioteca de la Hacienda San Remigio me cambió. Fue como si alguien encendiera una vela en medio del apagón que yo llevaba por dentro desde que me bajaron de ese carruaje con una maleta rota y la dignidad hecha trizas. Me levanté más temprano de lo habitual esa mañana. Las niñas aún dormían, pero yo no podía quedarme en la cama. Había soñado con mi madre, con su voz diciéndome que no olvidara quién soy, aunque el mundo insista en hacerme sentir menos. Me puse el delantal. Fui a la cocina y preparé panecillos de anís. El olor me trajo recuerdos de Veracruz, de cuando mi madre y yo los vendíamos en la esquina del mercado. No sabía por qué me sentía tan inquieta, como si algo fuera a pasar. Pero a veces una lo presiente, ¿no? Como cuando el cielo se pone amarillo. Antes de llover. Al terminar, llevé una canastita a la biblioteca, donde sabía que don Rodrigo solía pasar las mañanas desde que volvió a hablar un poco. No sé por qué lo hice, no era mi obligación, pero me nació. La puerta estaba entreabierta. Toqué suavemente, como siempre, pero esta vez él me pidió que pasara. Estaba sentado junto a la ventana, con la luz bañándole el rostro. Tenía en las manos un libro abierto, pero no lo leía. Solo lo miraba. Me saludó con una voz más cálida de lo normal, y eso me descolocó. Me dio las gracias por el pan y yo sentí que las piernas me temblaban un poco. ¿Por qué? Me senté al borde del sillón, sin saber si quedarme o irme. Él me preguntó si extrañaba Veracruz. Le dije que a veces, pero que aquí me sentía útil. Querida por las niñas. Me miró con unos ojos que no eran los mismos de siempre. No había esa niebla de tristeza que los cubría. Había algo más, no sé si ternura, curiosidad o tal vez reconocimiento. Me dijo que, desde que llegué, la casa se sentía distinta, que las niñas volvían a reír, que él mismo empezaba a recordar cómo era sentir algo más que dolor, y yo no supe qué decir. Me quedé en silencio, tragando saliva, sin atreverme a sostenerle la mirada. Y entonces pasó. Rodrigo se levantó despacio. Se acercó a mí con el libro aún en la mano, y me lo ofreció. Me dijo que era de Clara, su esposa fallecida, que a ella le gustaba leer poesía y que esa mañana, por primera vez en años, había abierto ese libro sin sentir que traicionaba su memoria. Me preguntó si quería leerle algo. Ahí fue cuando sentí que el mundo se detenía. Él, un conde, pidiéndole a la panadera que le leyera poesía. Mis dedos rozaron la tapa del libro y él no se apartó. Todo era tan suave, tan inesperado, tan íntimo. Sentí que algo se abría dentro de mí, como si por fin pudiera respirar hondo. Empecé a leer con voz baja, un poco temblorosa. Era un poema de amor, de esos que hablan de miradas que sanan y silencios compartidos. Mientras leía, sentía que mis mejillas ardían. No podía dejar de pensar en lo raro que era todo eso. Yo, que había sido devuelta como si fuera un costal de harina vencida, ahora estaba ahí, en la sala más elegante que había pisado en mi vida, leyéndole poesía a un hombre que, hasta hace poco, apenas me dirigía la palabra. Rodrigo me escuchaba con los ojos cerrados, como si cada palabra le llegara directo al pecho. Nunca me habían escuchado así. Nunca. Cuando terminé de leer, hubo un silencio largo. Un silencio que no pesaba, sino que envolvía. Yo quería decir algo, pero no me salía. Él abrió los ojos y me preguntó si alguien me había dicho alguna vez que tenía una voz hermosa. Me reí bajito, medio nerviosa, y le dije que no. Que en mi pueblo, lo único que decían de mí era que tenía buenos brazos para amasar. Sonrió. Fue la primera vez que vi su sonrisa completa. No una de esas medio sonrisas de cortesía, sino una que le nacía desde el alma. Sentí que algo se rompía dentro de mí, o quizás algo empezaba sanar. Me preguntó si podía sentarse a mi lado. Asentí con un gesto, sin poder hablar.
Se sentó tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo y sin tocarme, me sentí abrazada. Me habló de Clara, de cómo había muerto en el parto de Sofía, de cómo se había ido apagando desde entonces. Dijo que, durante años sintió culpa por seguir vivo, y que últimamente, cada vez que me veía jugar con las niñas, algo dentro de él se movía. Algo que no sabía si era amor, pero que tampoco quería seguir negando. Yo no sabía si respirar, llorar o salir corriendo. Yo no supe cómo reaccionar. Lo miré con los ojos llenos de agua y le dije la verdad, que tenía miedo. Miedo de que todo eso no fuera real. Miedo de ilusionarme. Miedo de no ser suficiente. Le hablé de don Anselmo. De la humillación que sufrí al llegar a Santa Rosalía, del rechazo tan cruel que aún me dolía como si hubiera pasado ayer. Le confesé que no me sentía bonita, que toda la vida me habían hecho sentir como un error. Y él, en vez de mirarme con lástima, tomó mi mano con suavidad como si fuera algo valioso. Como si yo fuera valiosa. Me dijo que no sabía si podía ofrecerme un futuro perfecto, pero que sí podía ofrecerme sinceridad. Que no me veía como una empleada ni como una caridad, sino como una mujer entera, con cicatrices, sí, pero también con una fuerza que admiraba profundamente. Me dijo que, si alguna vez llegaba a quererlo, él esperaría, que no me apuraría, que no me debía nada. Y en ese momento, lo sentí. Sentí que algo dentro de mí cambiaba, que, por primera vez, no estaba mendigando amor. Que lo que se estaba construyendo ahí no era fantasía, sino algo más verdadero que cualquier promesa vacía. Después de eso, no dijimos nada más durante varios minutos. Solo nos quedamos ahí, sentados, compartiendo el silencio. Y no era incómodo. Era de esos silencios que arropan, que dicen más que las palabras. Yo no sabía qué hacer con todo lo que sentía. Parte de mí quería abrazarlo, otra parte quería salir corriendo y encerrarse a llorar. Pero no por tristeza, sino porque no entendía cómo algo tan bonito podía estar pasándome a mí. Justo a mí. Me sentía como una olla a presión. No sabía por dónde empezar a soltar lo que llevaba cargando desde hacía tanto. Él se levantó primero. Me preguntó si quería acompañarlo a caminar por los naranjales detrás de la casa. Dije que sí, aunque tenía las piernas medio dormidas del susto. Nunca había caminado con él a solas. Siempre estaba alguna niña, doña Matilde, alguien. Pero ese día no. Ese día todo se sentía distinto. Salimos por la puerta lateral y el aire olía a tierra mojada y a flor de azahar. Caminábamos lento, sin apuro. Él me contó que de niño solía esconderse ahí cuando su padre lo regañaba. Yo le conté que mi mamá me enseñó a hacer pan cuando apenas alcanzaba la mesa de la cocina. En un momento, Rodrigo se detuvo y me miró con una seriedad que me hizo tragar saliva. Me dijo, Elena, sé que hay gente que no aprueba que estés aquí, que te miran como si no pertenecieras. Pero para mí, tú haces que esta casa respire otra vez. Yo no sabía cómo reaccionar. Me dieron ganas de llorar. Me mordí los labios y asentí. Sin poder decirle nada. Me costaba creer que alguien pudiera ver algo bueno en mí, más allá de mis manos trabajadas o de mi capacidad de consolar a las niñas. Sentí que si decía algo, iba a quebrarme. Seguimos caminando hasta llegar a un banco de piedra escondido entre los árboles. Nos sentamos otra vez. Rodrigo se quedó mirando el cielo. Y yo lo miraba a él. Había una calma en su rostro que no le conocía. Una especie de alivio. Me dijo que le costaba hablar de sus sentimientos, que con Clara había aprendido a amar en silencio, pero que conmigo sentía que podía volver a empezar, aunque fuera con pasos torpes. Me preguntó si yo sentía algo parecido. Y ahí fue donde todo cambió. Porque, aunque me daba miedo, dije la verdad, sí, don Rodrigo, siento cosas. No sé ponerles nombre, pero están ahí. Él bajó la mirada y sonrió. Me agradeció por ser honesta. Me dijo que eso bastaba, que no quería presionarme, pero que había algo en mí que le devolvía la paz, que me admiraba por haber resistido tanto, por seguir dando ternura sin pedir nada a cambio. Yo ya no podía más. Me salieron 2 lágrimas, así nomás, sin aviso. Me las limpié rápido con la mengue, medio avergonzada, pero él me detuvo la mano y me dijo que no escondiera lo que sentía, que mis lágrimas eran parte de mi belleza. Y ahí fue cuando entendí que, quizás, sí, podía merecer ser querida. No recuerdo cuánto tiempo nos quedamos ahí sentados, pero sentí que el mundo se volvió más lento. Como si por un momento todo el ruido de afuera, las habladurías, los prejuicios, los miedos, se apagara. Me pregunté si eso era lo que sentían las personas que estaban enamoradas. No un fuego violento, sino esa tibieza que se te queda en el pecho. Me daba miedo admitirlo en voz alta, pero creo que, desde hacía tiempo, yo también lo miraba distinto. Al principio fue respeto, luego cariño. Y sin darme cuenta, algo más. Algo que no sabía si tenía derecho a sentir. Cuando volvimos a la casa, ya el sol estaba bajando.
Las niñas salieron corriendo a abrazarme como siempre. Me llenaron de migas de galleta y me contaron que doña Matilde les había dejado hacer limonada. Rodrigo las miró con ternura y me miró a mí como si yo fuera parte de todo eso. No como una intrusa, sino como alguien que pertenece. Fue un instante pequeño, pero me caló hondo. Siempre me sentí como alguien que estaba de paso en todas partes. En Veracruz, en Santa Rosalía, incluso aquí. Pero ese día, por primera vez, sentí que estaba echando raíces. Esa noche, mientras preparaba a Sofía para dormir, ella me preguntó si yo me iba a quedar para siempre. Me agarró el brazo con sus manitas pequeñas y me dijo, papá sonríe más cuando tú estás cerca. Yo tragué saliva y le dije que no sabía lo que iba a pasar, pero que la quería mucho. Me abrazó fuerte y yo sentí que el corazón me dolía de ternura. Me fui a mi cuarto y me quedé sentada en la cama con la vela encendida, mirando la pared como si pudiera leer ahí las respuestas que no tengo. No dormí bien esa noche. Tenía el pecho lleno de cosas que no sabía cómo ordenar. Al día siguiente, todo parecía seguir igual, pero ya nada era igual. Rodrigo me saludó con una dulzura distinta. Las miradas entre nosotros ya no eran de cortesía, sino de algo que no sabíamos cómo nombrar. Doña Matilde, que ve más de lo que dice, me miró con una ceja levantada, pero no dijo nada. Aunque sabía que los rumores iban a correr, esa mañana no me importó. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí menos. No me sentí fea, ni fuera de lugar, ni insuficiente. Me sentí viva, y eso era algo que no me pasaba desde antes de subir a ese carruaje que me llevó a la humillación. El día siguió con sus tareas, sus rutinas, pero yo iba por la casa como flotando. Tenía miedo, sí, mucho. No por él, sino por mí, porque no sabía si tenía permiso de creer en esto, de confiar en lo que se estaba formando. Pero una parte mía pequeñita, callada, pero terca, quería hacerlo. Quería dejar atrás el dolor, el rechazo, las palabras crueles. Quería creer que alguien podía ver más allá de este cuerpo fuerte, de estas manos ásperas y encontrar algo digno de amor. Y ese día, por primera vez, me atreví a pensar que sí, que quizás yo también podía ser elegida. Durante el almuerzo casi no crucé palabra con él. Estaban las niñas, doña Matilde y un par de empleados, así que todo fue formal y correcto. Pero había algo en sus gestos, en cómo me servía el agua, en cómo me miraba cuando creía que nadie lo notaba. Era como si estuviéramos teniendo una conversación muda frente a todos. Yo trataba de comportarme normal, pero por dentro estaba nerviosa. Me sudaban las manos, el corazón me latía rápido. Sentía que todos podían ver que algo en mí había cambiado, que ya no era solo la mujer que horneaba pan y contaba cuentos antes de dormir. Cuando por fin nos quedamos a solas en la cocina, mientras las niñas iban al jardín, él me pidió que no me alejara. No con palabras dramáticas, sino con esa voz baja que usaba cuando hablaba en serio. Me dijo, sé que esto es complicado, Elena, y sé que te duele mucho lo que viviste, pero quiero que sepas que yo estoy aquí, no porque sienta lástima, sino porque me importas. Me agarró desprevenida, no supe qué decir, solo asentí con la cabeza. Me mordí los labios para no llorar otra vez. Yo no estaba acostumbrada a que alguien me hablara así, sin adornos, sin juicios, sin máscaras. Después de eso, subí a mi cuarto y cerré la puerta con llave. Me senté en el piso con la espalda contra la pared. Y lloré, pero no era un llanto de tristeza. Era como si todo lo que había estado aguantando por años saliera por fin. El desprecio de don Anselmo, las miradas torcidas en la plaza, los susurros detrás de mi espalda, todo eso se mezclaba con esta sensación nueva, luminosa, que me daba miedo, pero también esperanza. Me miré las mismas manos que habían amasado pan para sobrevivir, ahora temblaban por algo tan simple y tan grande como una caricia prometida. A la tarde, cuando fui a buscar a las niñas para la merienda, Rodrigo estaba en el porche. Me saludó como siempre, pero sus ojos buscaron los míos. Yo solo pude sonreírle. No hacía falta decir más. Todo estaba dicho ya. Me senté con las niñas, les serví leche tibia y panecillos con canela y las escuché hablar de cosas de niñas sin prestar mucha atención. Mi mente estaba en otra parte. Pensaba en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. En cómo, en un solo día, podían hacer algo que te da vuelta el alma. Porque eso fue lo que sentí, que mi alma se estaba despertando. Al final del día, cuando llevé los trastes a la cocina y me quedé sola lavando, sentí que alguien se acercaba por detrás. Era él. No me asusté, ni siquiera me sorprendí. Me dijo en voz baja, gracias por no rendirte. Y se fue, así nomás, sin tocarme, sin besarme, sin pedir nada. Pero esas 4 palabras se me quedaron grabadas como fuego en la piel. Nunca nadie me había agradecido por resistir, por seguir de pie, por existir. Esa noche, cuando me acosté,
Supe que algo en mí se había quebrado para siempre, pero no en pedazos, sino para dejar entrar la luz. Al día siguiente, los rumores ya se habían desparramado por el pueblo. Doña Tadea, con esa lengua más afilada que un machete, había dejado caer en la misa del domingo que ciertas mujeres de baja cuna estaban intentando ascender por medios poco decorosos. No dijo mi nombre, claro, pero no hacía falta. Todas las miradas se volvieron hacia mí cuando entré con las niñas. Sentí el juicio como un peso en la espalda. Quise dar media vuelta y salir corriendo, pero las niñas me tomaron de la mano. Y ahí me quedé, con la frente en alto y el corazón latiéndome en los oídos. Rodrigo estaba al otro lado de la iglesia. Cuando me vio entrar, se levantó de su banco y vino a sentarse justo detrás de nosotras. Fue un gesto pequeño, pero valiente. Todo el pueblo lo vio. Algunos murmuraron. Otros desviaron la vista. Pero yo sentí una especie de escudo invisible rodeándome. No estábamos haciendo nada malo. Pero en un lugar donde las apariencias lo son todo, hasta una mirada puede ser motivo de escándalo. Él lo sabía. Y aún así, se puso de mi lado. No con palabras, sino con presencia. Y eso, para mí, valía más que cualquier defensa. Después de la misa, doña Tadea se me acercó. Sonrió como quien ofrece veneno envuelto en flores. Me dijo que esperaba que supiera mantener mi lugar en la casa del conde, que las niñas me habían tomado mucho cariño, y sería una pena que sufrieran una decepción. La miré a los ojos. No le respondí, no porque no tuviera palabras, sino porque no valía la pena. A veces, el silencio duele más que cualquier réplica. Me fui con las niñas de la mano. Y aunque por dentro estaba temblando, por fuera caminé como si cada paso me afirmara aún poco más en esta nueva vida que estaba empezando a creer posible. Rodrigo no dijo nada sobre lo ocurrido. Esa noche, durante la cena, todo fue normal, pero al final, cuando las niñas se fueron a dormir, me pidió que lo acompañara a su estudio, el mismo lugar donde me había leído poesía días antes. Cerró la puerta con cuidado, como si eso marcara un momento. Me miró largo rato. Yo me puse nerviosa, me acomodé el vestido, no sabía dónde poner las manos. Y entonces me dijo, sin rodeos, quiero que te quedes, que no sientas que debes esconderte ni temer a nadie. Esta es tu casa también. Sentí un nudo en la garganta. No pude hablar. Solo asentí. Salí de ese estudio con el alma temblando. No sabía cómo iba a terminar todo esto. Pero sabía que no era un juego. Que no era lástima ni capricho. Era algo real, aunque todavía no tuviera nombre. Esa noche me acosté con la ventana abierta. El viento traía olor a tierra mojada, a noche viva. Cerré los ojos y me abracé a la almohada, imaginando cómo sería dejarme amar de verdad, sin miedo, sin esconderme, sin pensar que debía cambiar para ser aceptada. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí sonriendo. Y soñé con naranjales, con risas de niñas y con una mano que no me soltaba. Pasaron los días y las cosas se acomodaron como si siempre hubieran sido así. La gente del pueblo seguía hablando, claro, pero con el tiempo las voces se fueron apagando. Doña Matilde me defendía sin necesidad de palabras. Bastaba con su forma de tratarme, con la naturalidad con la que me integró a la rutina de la casa. Las niñas eran mi escudo más fuerte. Me abrazaban en público, me buscaban todo el tiempo. Rodrigo, por su parte, mantenía su reserva habitual, pero cada gesto suyo era una declaración. Una flor sobre mi mesa. Un libro en mi silla, una mirada que me buscaba entre la multitud. Un mediodía, mientras servía el almuerzo, una de las criadas nuevas me preguntó en voz baja si yo era la nueva señora. Me reí, no por burla, sino porque me sonó tan irreal. Le dije que no, que solo ayudaba con las niñas. Pero esa noche, cuando me fui a dormir, esa frase me quedó dando vueltas en la cabeza. ¿Y si algún día sí lo fuera? No por el título, no por la hacienda, sino por lo que estábamos construyendo, por la ternura que había empezado a llenar los rincones vacíos. Me dio miedo pensarlo, pero también me dio una chispa de alegría que hacía mucho no sentía. Un jueves, mientras paseábamos con las niñas por el campo, Rodrigo me tomó la mano. Lo hizo, con naturalidad, como si fuera lo más lógico del mundo. No miró alrededor, no se preocupó por quien pudiera vernos. Solo lo hizo. Mi corazón casi se me sale del pecho. Sentí calor en las mejillas y las piernas flojas. Pero no solté su mano. Caminamos hacia un buen tramo, en silencio, con las niñas recogiendo flores adelante. Fue uno de esos momentos que parecen sacados de un sueño sencillo, de esos que una se permite solo cuando ya dejó de esperar milagros. Pero ese día, el milagro era real. Esa misma tarde, cuando regresamos, me di cuenta de que algo había cambiado también en mí. Ya no caminaba con la mirada baja. Ya no pensaba tanto en mi cuerpo, en lo que otros veían cuando me miraban. Empecé a verme con los ojos de quienes me querían,
con los de las niñas que me abrazaban como si fuera su refugio, con los de Rodrigo que me miraba como si fuera un regalo. Me costó admitirlo, pero me estaba volviendo a querer. No como antes, esperando ser aceptada, sino ahora, desde la raíz, desde lo que soy, no desde lo que falta. Esa noche, mientras le contaba un cuento a Sofía, ella me miró muy seria y me preguntó si yo iba a ser su nueva mamá. Me quedé helada. Le dije que no sabía, que eso no dependía solo de mí, pero ella me abrazó fuerte y me dijo, ojalá que sí, porque tú haces que todo duela menos. Su me rompió algo adentro. La abracé con todo mi corazón y esa fue la primera vez que lloré delante de una de ellas sin esconderme. Me di cuenta de que el amor no siempre llega con flores ni promesas. A veces llega con una voz de niña, con una mano pequeña aferrada a la tuya, diciendo que ojalá te quedes para siempre. Al día siguiente, me desperté con una mezcla de miedo y determinación. Sentía que algo iba a pasar. No sabía qué, pero lo presentía. Durante el desayuno, Rodrigo apenas habló. Las niñas estaban inquietas y doña Matilde me miraba como si supiera algo que yo no. Después de comer, Rodrigo me pidió que lo acompañara al invernadero. Fue la primera vez que me llevaba allí. Era un lugar lleno de flores que él mismo cuidaba. Algo que casi nadie sabía. Me mostró unas camelias blancas que acababan de florecer y me dijo que eran las favoritas de su difunta esposa. Sentí un nudo en la garganta. No sabía si era una despedida o una confesión. Se quedó mirando esas flores un buen rato, en silencio. Y luego me dijo que, durante mucho tiempo pensó que ya no volvería a sentir nada. Que había enterrado su corazón junto con Clara. Y que todo lo que vino después fue una sombra. Pero que desde que yo llegué, esa sombra había empezado a disiparse. Que no era fácil para él decirlo, que no sabía si estaba haciendo lo correcto, pero que no quería seguir escondiendo lo que sentía. Me miró a los ojos y me dijo, Elena, te quiero. No sé cómo ni cuándo pasó, pero te quiero. En ese momento, todo se me derrumbó por dentro, y se me reconstruyó al mismo tiempo. Yo no supe qué decirle. Solo lloré. Lloré como nunca. Él me tomó de las manos y por primera vez me besó. No fue un beso de novela, ni perfecto. Fue torpe, tierno, lleno de emociones cruzadas. Pero fue nuestro. Y en ese beso, sentí que todo el dolor del pasado, todo el rechazo, todo lo que me hizo sentir menos, se transformaba en otra cosa. En algo más grande. En algo que yo no pensé que iba a vivir. No después de todo lo que pasé. Me abracé a él, con fuerza, como quien se agarra a una tabla en medio del mar. Y por un momento, dejé de tener miedo. Después de ese beso, nos quedamos en el invernadero mucho tiempo. No hablamos mucho. No hacía falta. Nos miramos, nos tocamos las manos, nos sonreímos como dos adolescentes. Fue hermoso y fue simple. Cuando regresamos a la casa, nadie dijo nada, pero doña Matilde me guiñó un ojo. Y las niñas, como si lo sintieran, me abrazaron con una alegría distinta. Como si también supieran que algo había cambiado. Que ese hogar, que había estado medio apagado por años, de pronto tenía luz en todas las esquinas. Esa noche, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, me miré con otros ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no pensé en si era bonita o no, en si alguien me iba a querer a pesar de todo. No, esa noche me miré y pensé, soy suficiente, no perfecta, no ideal, pero sí digna de amor, de respeto, de ternura. Y aunque todo eso me daba miedo, también me daba paz, porque entendí que lo que estaba viviendo no era un cuento de hadas, era algo real. Algo que construimos entre silencios, entre heridas que cicatrizan y entre dos personas que no buscaban amor, pero lo encontraron igual. El domingo siguiente, Rodrigo me pidió que lo acompañara a la misa. No con las niñas, no como institutriz, sino a su lado, como su igual, como alguien que tenía un lugar a su derecha. Cuando llegamos, el murmullo fue inmediato. Lo sentí como un viento frío recorriéndome la espalda, pero esta vez no bajé la mirada. Esta vez lo tomé del brazo con firmeza. Y cuando doña Tadea nos cruzó con su ceja levantada, Rodrigo le dio los buenos días con una cortesía impecable. Ella apenas pudo responder. Por dentro, yo sentía que estaba ganando una batalla que nunca pedí, pero que tuve que pelear igual. Después de la misa, varios vecinos se acercaron a saludar, algunos con hipocresía, otros con genuina simpatía. La verdad es que el pueblo es así, cambia de parecer cuando ya no puede negarlo. Las niñas correteaban por la plaza, felices, y yo me senté en una banca a verlas mientras Rodrigo hablaba con un viejo conocido. Me quedé ahí, respirando el aire salado, escuchando las campanas, sintiendo que por fin había encontrado un lugar donde podía echar raíces. No solo en una casa, sino en un corazón, y por primera vez no sentí que debía probar nada a nadie. Esa tarde, Rodrigo me llevó a conocer un terreno al lado de la hacienda.
Me dijo que pensaba construir una pequeña panadería ahí, que era su regalo para mí. Casi no pude hablar. Me temblaban las piernas. Le pregunté si estaba seguro, y él me respondió que hacía mucho que no. Estaba tan seguro de algo, que esa panadería no era solo para mí, sino para nosotras, para construir algo juntos. Y ahí supe que este amor no era una ilusión. Era concreto. Era futuro. Era harina en las manos y niñas con los labios llenos de azúcar. Era la vida misma, sin adornos. Esa noche, en la cocina, me senté sola un momento con doña Matilde. Me sirvió un té y me dijo que hacía años no veía al patrón sonreír así, que las niñas estaban más felices que nunca, y que yo tenía un don. No por hornear pan, no por cuidar bien a las pequeñas, sino por hacer que la gente se sintiera segura. Me lo dijo sin sentimentalismo, sin exagerar, solo como una verdad sencilla. Me emocioné tanto que no pude responderle. Solo le apreté la mano con gratitud, porque ella, sin saberlo, fue la primera persona que me dio una oportunidad cuando todo se había roto. Cuando subí a mi cuarto esa noche, encontré sobre mi almohada una flor de camelia blanca, la misma que Rodrigo me había mostrado. No venía con una nota, no hacía falta. Era su forma de decirme que Clara siempre tendría un lugar, pero que ahora también lo tenía yo. Me recosté abrazando esa flor como si fuera un secreto. Y lloré, sí, pero con una sonrisa, porque entendí que el amor verdadero no borra el pasado. Lo abraza, lo honra y aún así elige volver a empezar. Y yo estaba lista para empezar de nuevo. La semana siguiente comenzamos los planes para la panadería. Rodrigo insistió en que llevara mi nombre. Me negué, claro. No me gustaba tanto protagonismo. Pero al final llegamos a un acuerdo. Se llamaría Los Pains de Elena. Las niñas ya hablaban de lo que iban a vender, de cómo iban a decorar, de quién iba a ayudar a probar los postres. Toda la casa estaba llena de una energía nueva. Y yo sentía que cada día era un regalo, una oportunidad de sanar todo lo que alguna vez me rompió. Un día, mientras amasaba pan con las niñas en la cocina, recordé aquel primer viaje, el tren a Santa Rosalía, la ilusión en el corazón, el rechazo brute. Y no sentí rencor. Sentí compasión por esa Elena de entonces, por lo valiente que fue, por no rendirse, por seguir caminando, porque gracias a ese dolor llegué a este momento. No lo justificaré nunca, pero sí lo reconozco como parte del camino, porque si no me hubieran devuelto como si fuera nada, nunca habría llegado a este lugar donde me siento todo. Rodrigo y yo no hablamos de boda aún. No hacía falta. Había amor, compromiso, respeto. Y eso bastaba. Las niñas ya me decían, mamá, de vez en cuando, y cada vez que lo hacían, algo en mi alma se acomodaba mejor. Yo, que pensaba que no era suficiente, que no era bonita, ni delgada, ni digna de una historia así. Yo estaba construyendo una familia. No perfecta, no libre de fantasmas, pero real, y eso era más de lo que jamás me atreví a soñar. Una tarde, mientras colgaba ropa en el patio, sentí el sol tibio en la espalda y los pasos de Rodrigo acercándose. Me abrazó por detrás, en silencio. Yo seguí colgando los vestidos pequeños de las niñas, y en ese gesto cotidiano, supe que había encontrado mi lugar. No en los cuentos de princesas, sino en las manos callosas, en los días largos. En el pan recién horneado y en los abrazos que no piden permiso. Supe que no necesitaba más que esto, una vida sencilla, compartida con quienes me veían de verdad. Hoy, mientras escribo esto, ya pasaron varios años. La panadería sigue en pie. Las niñas crecen rápido. Rodrigo y yo envejecemos despacio, entre risas, silencios y pains dulces. No sé si esto que viví fue extraordinario para el mundo, pero para mí fue todo. Y si alguien allá afuera ha sentido alguna vez que no merece amor por como luz, por lo que pesa, por lo que le dijeron, solo quiero decirle que sí, que el amor existe, no perfecto, pero real, como el nuestro, como este día que lo cambió todo.